que regrese la energía eléctrica y regresó. Por eso ya Así regresamos como con la nuestros tulpa. seguidores también esperando que vuelva la tulpa con Erika, que es la vicepresidenta. Erika Bolaño es vicepresidenta del GAD parroquial de la parroquia de Imantá, del cantón Cotacachi. Gracias por seguir con nosotros y no se olvide de compartir, de opinar. Si tiene alguna pregunta para Erika sobre los temas que vamos a tratar, hágalo en este momento, que nosotros inmediatamente trasladamos a Erika para que ella resuelva, conteste sus inquietudes. Si quiere saludar a alguien, igual aquí en el país, en el extranjero, con gusto lo damos a conocer a través del programa La Tulpa con Erika. Anunciábamos que vamos a conversar de dos temas: la salud y nutrición en el tiempo de COVID y la participación y el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud dentro de la parroquia de Imantac. Y otro temita que estábamos ya conversando aquí Sí, también. justamente eso que nos estaba comentando, justamente cómo fue la articulación, la organización entre las comunidades y también que hubo una buena acogida en ese sentido. No sé si Así nos puede es. dar la continuidad del tema que se nos fue ¿dónde nos por la quedamos? luz. Perfecto, sí. Bueno, como reiterando siempre el agradecimiento a todos ustedes por ser un medio A de usted, comunicación que gracias. está en la comunidad, siempre pensando, ¿no?, en promocionar o más bien visualizar las necesidades que existen en la ruralidad. Yo creo que ese es un paso súper importante para los medios de comunicación y sobre todo un Dios le pague. Muchísimas gracias. Y sí, como les comentaba, este tema de la organización comunitaria es súper fundamental en todas las comunidades. Nosotros como Junta Parroquial y en realidad sus comunidades se han ido organizando de una manera coordinada y articulada. Mencionaba de que al inicio nuestros compañeros dirigentes de los gobiernos comunitarios coordinaban, ¿no?, quienes ingresaban desde las ciudades hacia sus casas nuevamente, para de esta manera informar a la unidad de salud y contar con un listado para que sea visitado por los doctores o por los técnicos de atención primaria. Ha sido un trabajo coordinado porque también nosotros nos organizamos con las instituciones. Varias instituciones conforman una mesa intersectorial de salud y nutrición que ha sido la base fundamental para abrirnos a nuevos espacios e ir coordinando una actividad en esta comunidad, la otra actividad en las otras comunidades y así. Como que esa planificación que ustedes tuvieron como GAD en Imantag se vio un poco desequilibrada, si cabe el término, por lo de la pandemia. Tuvieron que buscar nuevas formas de trabajo y otros temas también. Así es, exactamente. En realidad, al inicio, nuestros compañeros dirigentes se organizaron por sí solos, ¿sí? En esa parte hay que ser muy realistas y luego es cuando nosotros también, claro, a un inicio tratamos de ir coordinando este tema de alimentación a las familias que regresaron de las ciudades o a las familias de que quizás son conformadas por 2, 3, 4, 5 familias y miembros como hasta 20 en una sola casa. Entonces nosotros lo que hemos realizado durante la pandemia inclusive es la entrega de kits de alimentos, no en su totalidad. En esto sí yo creo que hay que ser muy comprensibles porque hay familias que quizás tengan por lo menos un medio, un recurso para sobrevivir, ¿no?, aunque fue súper duro este tema de pandemia. Claro. Pero lo que se trató de canalizar es la ayuda a quienes más lo necesitan. ¿Canalizaron con quién? Canalizamos nosotros como GAD parroquial con los gobiernos comunitarios directamente y sus gobiernos comunitarios realizaban lo que es un acercamiento más bien con sus familias para la entrega de los kits. En cuanto a movilidad, ¿cómo se organizaron? Porque igual, bueno, estamos ya casi un año, creo que es un año ya, ¿sí?, que se cumplió de esta pandemia y veía igual en las redes sociales que fue como un medio de ayuda también en estos tiempos, o se podría decir de ayuda, que veía que algunas entradas de las comunidades estaban cerradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacían los mismos comuneros, los mismos cabildos para la movilidad, como usted mismo dice, para la obtención de la alimentación u otros recursos que son indispensables? Sí, de esta manera, cuando en ese tiempo de pandemia, más bien, ¿no?, los cabildos solamente ingresaban hasta el centro de Imantag, pero rara vez. Sí, de ahí era a un inicio el miedo, el temor, ¿no? O sea, de contagiarse porque nadie sabía, ¿no? Era como que una enfermedad que como información a las comunidades llegó que era aterradora. Entonces nuestros compañeros dirigentes en su mayoría
al centro de Imantag. Que todos íbamos a morir si nos contagiábamos y tenemos que quedarnos aislados en las casas y en las comunidades también. Así es. Entonces, de esta manera quizás... o sea, fue un tema, es más bien un tema muy amplio, porque también nuestros compañeros agricultores que necesitaban de remedios, fungicidas, era la preocupación, y muchos de ellos sí optaron por salir a la ciudad para requerir el insumo para sus productos. Como sabrán, Imantag es una parroquia muy productiva, de gente muy amable y muy respetuosa, entonces en esa parte los compañeros, en su mayoría, al centro de la parroquia de Imantag, y algunos compañeros sí optaron por la ciudad también a salir. Pero para cultivar los productos que abastecen a los mercados de acá de Imbabura, ¿no? Especialmente, no solamente para autoconsumo, sino para darnos de comer. Y eso también parece, Erika, que sí se valoró el valor nutritivo de los alimentos que se cultivan en cada zona, en este caso de Imantag. Así es, como usted menciona, compañera, la mayoría son agricultores, sí, claro, para autoconsumo en un porcentaje y el resto para comercialización en los mercados mayoristas, sí, así fue. Y en el sentido de, bueno, dice que se iban autoorganizando las comunidades también, pero desde el GAT parroquial, ¿no? ¿Cómo, no sé si se implementó algún programa justamente para esto de que existan vigilantes comunitarios para hacer, me imagino, los respectivos seguimientos y en caso de que habían contagios, cómo está la familia? En ese sentido, ¿cómo se organizó desde el GAT? Listo, sí, en esa parte, como siempre menciono, el tema de la organización comunitaria es una fortaleza de nuestros dirigentes. Como GAT parroquial impulsamos algunas iniciativas y entre ellas es fue la dotación de los kits de alimentos y lo otro también de insumos para la desinfección en sus propias comunidades. Y luego también la mesa intersectorial impulsó de manera rápida el tema de la vigilancia comunitaria, ¿sí? ¿De qué se trata el tema de la vigilancia comunitaria? De que tratemos de fortalecer las capacidades de nuestros dirigentes, tanto gobiernos comunitarios, juntas de agua potable, juntas de agua de riego, en un conversatorio donde se analiza esta situación de que la pandemia no se va a terminar de un día al otro, sino que la pandemia va a continuar y quizás luego aprendamos a convivir con esto, ¿no? ¿Y eso ustedes lo hicieron al inicio casi? No, nosotros más bien lo implementamos. Nosotros lo implementamos eso en los meses de septiembre, sí. Al inicio más bien fue una fortaleza en el tema de la entrega de los insumos de desinfección a los dirigentes, sí. Pero los gastos de desinfección, alimentación, los kits alimenticios que ustedes entregaban, ¿eso asumía el GAT parroquial o entregaba el MIES? En esa parte nosotros como GAT parroquial asumimos tomando pequeños presupuestos de varias comisiones, ¿sí? Creemos que las obras de infraestructura tenían que esperar y lo importante era la alimentación a las familias porque nadie estaba saliendo a trabajar. Y los vigilantes comunitarios con la alimentación, la organización, que familias necesitan comer, todos los días comemos, pero sí, muchas familias no tienen, ni siquiera para comprar una libra de arroz o algo para su sustento diario. Pero en cuanto a la pandemia, a los contagiados, ¿qué trabajo hacen los vigilantes? El trabajo que hacen nuestros vigilantes comunitarios ha venido desde un proceso de capacitación, algunos espacios de encuentros, inclusive siempre en coordinación con la unidad de salud y las instituciones que se van sumando. MIES, la prefectura de Imbabura, desde las instituciones de las jefaturas de derechos y grupos prioritarios también, el Minedu y sobre todo nuestros grandes aliados, los menciono así porque en realidad ha sido una fortaleza, ese empujón para ir como fortaleciendo la organización y fortaleciendo las capacidades de nuestros dirigentes, porque en realidad, como menciono, ha sido un proceso de capacitación y lo hemos hecho con las instituciones de UNICEF y la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública en coordinación con la unidad de salud, para que nosotros acudamos a la comunidad, nos reunamos con nuestros dirigentes y tratemos de ir coordinando las acciones. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Quizás todavía existe el tema de la inseguridad alimentaria, todavía
están llegando compañeros desde las ciudades hacia la comunidad. ¿Cómo nos estamos organizando? Entonces, de esta manera ha sido este proceso así súper amplio, capacitaciones, inclusive nosotros como vigilantes comunitarios en el tema de uso de las fichas de alarma. ¿De qué se trata esto? De que el vigilante comunitario, por ser dirigente, por ser autoridad de su comunidad, que siempre está pendiente de sus familias, ¿no? Y en esto se trata de fortalecer, que inclusive se visite de casa en casa y ver qué necesidades tiene. Quizás dentro de estas necesidades en realidad es muy complejo y cubrirlas todas es imposible. Pero lo que se trata... Me quedo así, me quedo viéndole a la Erika y se me viene a la mente... muchas veces cuestionaba también, ¿no?, la organización comunitaria. Así es. Y yo vivo aquí en el centro de Otavalo, la Erika vive en el sector rural en Imantag, el Edison igual vive en la Bolsa, en la comunidad de la Bolsa de Miguel Egas Cabezas, aquí en la ruralidad. Pero la diferencia de los compañeros que aquí les tenemos es esa organización comunitaria. Y yo me imaginaba ahorita cuando le oía a la Erika que los dirigentes de las comunidades de casa en casa, a ver qué les pasa. Aquí en la ciudad, seguidores de APAC TV, ni siquiera, o sea, cerraban las puertas cuando venía la familia de alguien, por si acaso esté contagiado, y ni siquiera le preguntaban si necesita comer, si tiene para comer. En las redes sociales sí, pues, en los dispositivos sí, no, pero alguna vez decíamos, ¿y por qué no ir y decir, tome, aquí está? Y ustedes, esa organización comunitaria, mis respetos para las comunidades de Erika. Sí, compañera, en realidad, como digo, no fue un paso fácil, ¿no? Pero gracias a la coordinación y articulación de todas las instituciones que nos unimos, y como menciono, UNICEF y la sociedad ecuatoriana, que inclusive nos ha apoyado con ese tema de incentivos a los vigilantes comunitarios, ¿sí? Yo creo que eso siempre hay que recalcarle, que la articulación ha sido aquí el primer paso para ir avanzando. Porque y ha habido, bueno, en un inicio escuchaba que justamente de los vigilantes comunitarios, ¿no?, era un trabajo voluntario y se iba a expandir casi alrededor de hasta las fechas de mayo. ¿Ha habido esta acogida? De pronto han habido desertores que, bueno, como decía, ¿no?, es un trabajo voluntario, según yo tenía entendido. ¿Ha habido deserción o están ahí con fuerza diciendo, yo voy por mi comunidad, yo les voy a cuidar? Por la vida. Así es, sí. Nosotros hemos conversado con los dirigentes y lo hemos dicho, es un trabajo voluntario. Aquí ya es el apoyar a su comunidad, ¿sí? A veces pongámosle esa palabra, el amor a la comunidad. Nuestros gobiernos comunitarios nos han dicho, agradezcan o no agradezcan, pero el trabajo hay que continuarlo. Y es un trabajo voluntario de los dirigentes, ¿sí? Pero para ello mismo nosotros tratamos de darle ese impulso y no dejarles solos, inclusive tratar de apoyar y hacer una coordinación visible. Un ejemplo claro, ¿no? Si nuestros vigilantes comunitarios son personas voluntarias que han visitado de casa en coordinación con las instituciones acompañantes al domicilio, lo que se trata inclusive con ellos es, si existe alguna emergencia médica o algún adulto mayor que necesita visita del médico, tratamos de coordinar el tema de transporte. ¿De qué manera tratamos de hacer esto? A través de que la coordinación de transporte sea visible y sea rápida. Claro. Una atención rápida, porque si nuestros vigilantes van a llamar y nadie contesta, entonces ellos se van a desanimar, ¿no es cierto? Nada. Exactamente. Entonces lo que se trata es de así, cositas rápidas, visibles, que se verifique el trabajo inclusive de ellos, el accionar. Con buenos resultados, ¿no? Exactamente, sí. Ari mashivukune masoyanakupanchi golpillata makipurarispa mi asaguta shinjilla llankakakpipis ñawpa marinakanchi magutaps uchalla coordinarispa kallarispa mi uchalla magutaps shinaripan nipan mashivukuna. El Edison está haciendo un resumen en la lengua originaria, en el idioma originario, el quichua, de lo que dice la Erika. Erika, en la comunidad, en las comunidades que conforman la parroquia de Imantag, ¿ha habido contagios? ¿Qué población tienen ustedes en datos estadísticos? ¿Qué población ya se ha contagiado? ¿Ha habido fallecidos?
En realidad nosotros hemos tenido un dato respectivo de la unidad de salud donde que sí hubo contagios, sí, pero en su mayoría, compañeras y compañeros, nos hemos cuidado, hemos prevenido, ¿sí? Y yo creo que en las comunidades prevenimos para no incrementar el tema o el problema de salud puede ser de manera alta, ¿no? Entonces, en este caso sí se ha visto que hay contagios, sí, pero volviendo a repetir, la mayoría de familias lo que han realizado es el uso de la medicina tradicional. ¿Sí? El tema de las plantas, sean frescas o sean plantas calientes. Yo creo que esto es una sabiduría de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, quienes nos han enseñado inclusive a cuidarnos, ¿no? Con estas plantas medicinales, ¿sí? Entonces, en esa parte, vuelvo y repito, sí ha existido contagios, pero en su mayoría las personas nos hemos tratado de cuidar, prevenir con una buena alimentación y a la vez también tomando en cuenta la sabiduría, las costumbres de nuestras abuelas y abuelos en el tema de usar las plantas medicinales. Qué bueno. Los contagios en el 50-60%, ¿cuántos habitantes en Imantag existen? En Imantag existen ya en su mayoría crecido, ¿no? Muchos niños han nacido. Déjenme decirles que ya vamos por los 5.000 habitantes. ¿Sí? ¿De esos cuántos se han contagiado? Pongámosle el 1%. ¿Sí? Es para ver con las ciudades, es una cantidad. ¿Sabe usted que es bueno para las matemáticas? De 5.000 diría. Sí, 500, es muy poco. Porque a un inicio era como 45 contagios, ¿no? Según la publicación del COE cantonal. Ajá. Bueno, para ver la comparación con ciudades es una cantidad mínima y eso creo que también se debe a lo que es el cuidado que dicen, ¿no? Con las plantas ancestrales, con la sabiduría ancestral de nuestras mamás, que en estos tiempos han sido de mucha ayuda y que lastimosamente por el Estado no es reconocido, ¿no? Así es. ¿Y fallecidos ha habido? Fallecidos fue... en eso también una polémica, no se sabe si fue o no fue. Sí, en esa parte no podría dar un dato exacto, pero sí hubo contagios y eso fue el resultado que se mencionó. ¿De que fue o no fue de pronto una persona, dos personas? Quizás fue por COVID. Pero una persona. Sí. Una persona. Esto le remarcamos a la Erika porque hay una... bueno, no quiero decir campaña, ¿no? Pero hasta cierta forma hay una responsabilidad al sector rural, a las comunidades que manifiestan que se aglomeran mucho, que son indisciplinados, pero que están muchos contagios. Pero ahora acabamos de escuchar a Erika y en Imantag de 5.000 habitantes, el 5% contagiado, una estadística aproximada, y de ellos posiblemente, no se sabe, hay una duda de que una persona haya fallecido. Pero lo interesante que dice la Erika es por la medicina ancestral. ¿Cómo revalorizaron eso, Erika? ¿Cómo juntaron ustedes esa sabiduría? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quiénes saben eso? Sí, en esta parte sí hay que hacer mucho énfasis al trabajo o más bien al conocimiento de nuestros ex líderes comunitarios, ¿no? Nuestras abuelos, si nos ponchamos, nuestros mayorcitos más bien quienes han sido ese papel fundamental que juega. Yo creo que en su mayoría nosotros somos un pueblo quichua, un pueblo indígena y por tanto nosotros siempre, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos nos han enseñado a labrar la tierra y a conocer las plantas, tanto plantas frescas como las plantas que son calientes, cómo hacer una mezcla, una combinación, en qué tiempo tomarse, durante qué tiempo, y eso ha sido, como mencionaba, ese impulso, ¿no? Esa fortaleza de la mayoría de familiares que conocemos. Y mencionarles que también mucha gente que regresó de la ciudad al campo
también todavía tienen sus abuelitos y también tienen sus padres que también saben de este tema de la medicina ancestral. Entonces nosotros también ahí como GAD parroquial hemos jugado un papel súper importante, inclusive hasta el trabajo con el grupo de hombres y mujeres de sabiduría, que está incluido tanto las parteras, los hierbateros, los curanderos, y eso también ha sido una experiencia única y así fructífera porque se aprende mucho. Se aprende mucho, inclusive plantas que nosotros vemos por las calles que son tan medicinales y que de alguna manera se puede combinar y en algo podríamos estarnos curando. Y bueno, la Erika dice, nos han enseñado nuestros abuelos, algo también nuestros papás nos han enseñado porque yo nací en una parroquia en San José de Quichinche y se aprende todos los días, ¿no? Ayer aprendí algo que aún subimos a Facebook, a APAC TV, de la hierba de pollo, una hierba fresca, que está, nosotros le pisamos y le sacamos como hierba mala. Erika, ¿usted se contagió ya de pronto o en su familia? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Y lo fundamental, volviendo a reiterar, es el tema de alimentación. Ya, pero usted toma para prevenir las aguas. Usó las plantas medicinales. Sí, los usé las plantitas medicinales. En nuestra comunidad. Algo que me quedó como me dio una duda es lo que decía sobre los grupos de parteras, yachacs, curanderos. Sí. ¿Organizaron esos grupos o cómo funcionó eso? Más bien los grupos ya se han conformado años atrás. Decirme o recalcar de que ha sido gracias también a la organización desde la UNORCAD que les han ido conformando. Entonces nosotros ¿qué hacemos ahí? Los buscamos, los organizamos, les invitamos, realizamos un intercambio de experiencias, aprendemos de ellos y también ellos aprenden de nosotros, porque ha sido una coordinación UNICEF, en ese tiempo era FOSI y la Unidad de Salud, porque también el tema de la alimentación viene dentro o desde la gestación, ¿no es cierto? Desde que la mujer se queda embarazada. Entonces ha sido un proceso muy trabajado en Imantag, ¿sí? Déjenme decirle, como decía aquí, estimada compañera, así llueva, así haga sol, así truene, creo que hemos estado en las comunidades. Y yo creo que ese ha sido un papel fundamental de que el trabajo está en las comunidades, con las familias, no ayudándoles en su totalidad, ¿no? Aunque uno se tiene una perspectiva de ayudar en un 100%, pero sí de alguna u otra manera en coordinación y articulación con las instituciones lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces ha sido un proceso de un gran equipo de trabajo, tanto con hombres y mujeres, tanto con niños menores de 2 años, ¿sí? Con los grupos prioritarios, el trabajo inclusive con las mujeres embarazadas y todo coordinando entre las instituciones. La alimentación, la nutrición, Erika, ustedes de pronto tienen parcelas, ¿cómo capacitan para que la alimentación sea óptima? Y se prevenga también que el sistema, nuestros órganos, nuestro cuerpo esté fuerte para que no se contagie con el COVID. En realidad, bueno, ahora la actualidad está un poquito cambiada y no es cierto, en esa parte sí hay que recalcar. Comemos lo que nos gusta. Mucho fideo, mucho arroz y tallarín. Y papas. Se han olvidado de algunos productos como el sambo, ¿sí? Como ciertos granos tiernos y granos secos. Yo creo que pocas son las familias que aún lo van fortaleciendo este tema de seguridad alimentaria dentro de sus propios hogares. En realidad también comentarles que cuando inició ese tema de pandemia, nosotros también nos direccionamos al tema de la seguridad alimentaria. ¿Qué está pasando con los niños, las mujeres embarazadas, con las familias? Perfecto, entonces implementemos lo que es un proyecto, una propuesta en coordinación con el Ministerio de Agricultura, un vivero de hortalizas. Déjenme contarles que se ha entregado a 350 familias plantas de hortalizas. Pero aquí también viene lo otro de que también existen diferentes gustos en las
al momento de las entregas, ¿no? Hay mamitas a mí no que... me gusta esto y a mí me gusta para hacer ensaladas. A mí deme más, deme menos. Yo tengo más terreno, yo tengo poco. Qué complicado decir, ¿no? Ser equitativos también en ese sentido, Exactamente, ¿no? sí, pero yo creo que ahí es el compromiso, la voluntad. No todo está escrito en piedra. Yo creo que nosotros como autoridades estamos en esa parte para ser siempre responsables, comprometedoras con el trabajo, y en esta parte, como mencionaba, hemos entregado a 350 familias hortalizas de diferentes variedades. Claro, nuestras mamitas, nuestros papitos tienen gustos de que algunos quizás las plantas más pequeñas, otras más altas, pero ahí hemos estado. El compromiso es con la gente. Pero han cuidado esas huertas, ya han cultivado, han cocinado, ustedes han hecho seguimiento. Sí, nosotros realizamos seguimiento con nuestras compañeras MIES del adulto mayor. Déjenme decirles que nuestros abuelitos, en realidad, en las huertas que visitamos junto con el patronato, la compañera de mis mejores años y nosotros como GAD, en realidad las huertas eran de nuestros abuelitos así, las súper lindas. En realidad no... Tendríamos que haber estado ahí en vivo y directo, crudas, ¿no? En realidad sí se vio ese compromiso, pero asimismo también, sí, se vio el compromiso. ¿Ya no se ve ese compromiso? O sea, más bien porque en ese tiempo entregamos las hortalizas e hicimos el seguimiento. Está pendiente hacer otra entrega de hortalizas, pero luego que pase la época de lluvia, está un poquito, como se dice, muy lodo. Sí, se pudren las plantas. Exactamente. Entonces sí se vio ese compromiso, porque aquí si es que nosotros obsequiamos a las familias, es el compromiso que quizás si no hubo agua en ese tiempo, aunque sea en una canequita, llenamos y vamos regando, ¿sí? Además de eso, ustedes de pronto buscaron capacitación para que sea una dieta balanceada. Sí, a través de eso también realizamos talleres de recetas nutritivas. Fue hace una receta, a ver. Sí, fue Erika, eso les iba a comentar. Hace un mes, justamente en coordinación, Unidad de Salud, UNICEF, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y el GAD, y las mamitas nos reunimos en un centro intercultural para promocionar la salud. Esto es un espacio donde que existe un espacio de recreación, la cocina y los juegos para los guaguas. Entonces ahí inclusive estaba Mies con sus mamitas, donde que implementaron la receta de higaditos de pollo con productos como zanahoria, cebolla, como una tortilla hicieron de lenteja. Sí, hicieron tortillas. Hablando es una demostración. Proteína. Sí. Ajá. Entonces, eso fueron los talleres que se han realizado, ¿sí? A veces nos quisiéramos expandir un poquito más, pero vamos tratando de hacerlo poco a poco, gestionando con responsabilidad y con amor al trabajo en esa parte, sí. Eso. Y justamente un poco nos fuimos por otro ladito, pero cabe mencionar que son cosas importantes que se hablan, ¿no? Regresando a lo que es a los vigilantes comunitarios, en el hecho de que, bueno, dice que ha tenido un gran apoyo de parte de UNICEF y el CEPS, ¿no? También de la Unidad de Salud de Imantag. En el hecho de que no hubiera habido este apoyo, se conoce que igual los vigilantes comunitarios ya existían, ¿no? Ya han estado presentes. Son los propios dirigentes. ¿Qué se debería hacer, ¿no? Cuando no hay de pronto estos apoyos para que los vigilantes comunitarios, así como usted dice y lo que estaba diciendo también, no decaigan, no digan que bueno, que esto es por el cuidado de toda una comunidad, es pero por también todos, necesitan, ¿no? Sí, también necesitan los recursos, ¿no? Es. Qué decir o a dónde acudir o a quién hacer el jalón de orejas para que no se olvide de estas personas que están velando por todos, ¿no? Así es, sí. Déjeme mencionarle de que aquí lo fundamental es la autogestión, ¿sí? La autogestión. Y yo creo que el trabajo en la parroquia de Imantag se ha visto reflejado gracias a una gestión, una buena coordinación y articulación con las instituciones. Gestión tanto en la empresa privada, pública, inclusive en las ONGs. Si en el caso, y eso nos hemos puesto a pensar nosotros de que si ya no tuviésemos este apoyo, ¿no es cierto? Si no lo hubiésemos implementado, quizás no hubiésemos llegado como a un 100%, porque en realidad darle una calificación a este trabajo sí es de un 90 a 100%, ¿sí? Porque se ha avanzado bastante. Es todo. Entonces, porque, o sea, se ha llegado a considerar el tema de
las capacitaciones, el intercambio de experiencias, el trabajo con las juntas de agua, el trabajo con grupos de hombres y mujeres de sabiduría, el tema de talleres de salud y nutrición dirigido a las mamitas, el tema de las sesiones de psicoprofilaxis dirigido a las mamitas embarazadas, inclusive si hay niños que son con desnutrición, el tema de entrega de Pumpi 2 que se lo está realizando en las comunidades. Todo o sea, ha sido un trabajo así, créanme, súper bueno. Entonces, yo sí le tengo así una, como se dice, tanta fe a este tema de la gestión, a la coordinación, pero sí nos falta mucho más, nos falta mucho más. ¿Y qué pasaría si nuestros vigilantes comunitarios no tuvieran este tema de incentivos o apoyo? Yo creo que ahí sí nosotros como GAD parroquial deberíamos liderarlo, deberíamos tratar de ir fortaleciendo y sobre todo de que se muestre lo que es ese tema, por lo menos el apoyo en el transporte, ¿sí? Claro. Porque la unidad de salud a veces necesita trasladarse, entonces nosotros como GAD, el transporte cuando se requiera, ¿no? Y si no fuese así, tenemos las instituciones que también nos han ido apoyando, ¿no? El Patronato de Acción Social, que la otra vez inclusive nos ayudó con el transporte desde la unidad. ¿Cantonal? El Patronato de Acción Social provincial. Sí. Entonces yo creo que desde ahí ya sería un trabajo de gestión, de que las instituciones nos compartan el cronograma y nosotros de alguna manera coordinar con la institución para tales días el tema del transporte, que es uno de los temas que más se requiere, ¿no? Y el otro tema también podríamos trabajarle, y lo hemos trabajado en el tiempo de pandemia, me olvidaba. Realizamos inclusive una gestión para la donación de medicamentos desde el Patronato de Acción Social, que es de la prefectura, le ampliamos a la unidad. Después de la pausa, Erika. Ya, perfecto. Después de la pausa ya volvemos unos minutitos nada más, mientras usted siga elaborando el comentario o la pregunta para Erika. Erika Bolaños, la vicepresidenta del GAD parroquial de Imantac. Ya volvemos. Ya regresamos. El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. Velas, madera y piedra. Velas con diseños únicos y deliciosos aromas para tu hogar. Ven a conocer nuestro local en Ibarra, Avenida Mariano Acosta, 2338, diagonal al Centro Comercial La Plaza. Envíos a todo el país. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra.
Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Mashiukuna, ñakuti tigraman panchi, ashauta ñukanchi yanapadur kunawan mi ashauta rikuchina hupakanchi. No se olviden, igual pasamos unos videitos de quienes nos apoyan, ¿no? Y justamente tal vez este fin de semana haremos un sorteo de lo que es de industrias gráficas, creo que era, justamente sí, estábamos recordando industrias eso, gráficas, ¿no? Del ingeniero Johnny Martínez. Una un diseño y gigantografía, ajá, de una rotulación, ¿no? De 2 por 1 metro. Grandes. Aquí la Erika dice, yo tengo un negocio, ojalá me gane. O sea, si no tiene identificado el nombre de su negocio, el ingeniero Johnny Martínez de Industrias Gráficas está donando para el sorteo que siempre realizamos aquí en APAC TV, el sorteo de una impresión. De un diseño y impresión para rotulación de 2 por 1 metro. Grande, grande. También gracias a Velas Madera y Piedra, está ubicada en la Mariano Acosta, 2338, diagonal al Centro Comercial La Plaza. Usted puede contactarse al siguiente número que le voy a mencionar y le distribuye a todo el país, a toda la provincia, al 098-7547-341. ¿Y al doctor? Y asimismo también el doctor Terán, ¿no? José Terán, médico pediatra. Que es quien está haciendo un apoyo también para que estos programas puedan seguir continuando y llevar la información, como decía en un inicio la compañera Erika, ¿no? Lo que está pasando en las comunidades. Y seguimos con la conversación. Nos olvidamos de uno, el bordados conejo. Bordados conejo, así es, pantalones blancos. Pantalón blanco y un bordado personalizado. ¿Cómo es el? A ver, expliquemos, le vamos a robar un poquito de tiempo, el bordado personalizado. Para que se entere la Erika, dice, yo ya me suscribí a Yactapi Noticias Otavalo. Sí, se estará obsequiando un bordado personalizado, que un tamaño sumamente grandecito para un buzo, bordado computarizado. Se le lleva el diseño, la imagen que usted quiera y ahí mismo le hace el diseño y le borda en un buzo, en una camiseta, así. Y también el otro obsequio es un pantalón blanco. Ajá. Bordados conejo. Bordados en conejo. La comunidad de Peguche, en la calle Peguche. Barrio Central, calle Peguche, a unos pasitos de las rieles, ¿no? Pero estos premios, si usted ahorita puede suscribirse al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo y automáticamente será parte de este sorteo. Ahora sí, quitándole ya el tiempo a la Erika. Gracias, Erika. Continuamos con la conversación aquí en La Tulpa sobre el trabajo que realiza el GAD parroquial en beneficio de las comunidades. Así y nos quedamos todavía asombrados, ¿no? Que no debería ser así, sobre la organización que tienen ustedes. Sí, justamente lo que estaba mencionando la compa, no creo que le cortamos en medio camino la importancia de lo que se estaban organizando. También nos comentaba aquí en medio de la pausa que los vigilantes comunitarios no solo están haciendo como un censo o un control de personas en la salud, ¿no? Sino también haciendo un censo de los animalitos también para la esterilización. Entonces son actividades muy importantes que se realizan en ese beneficio. Y el tema que le dijimos después de la pausa, le desarrollamos un tanto, Erika. Ya, perfecto, sí. Este tema de la organización comunitaria, siempre mencionando y agradeciendo a nuestros dirigentes comunitarios, ¿no? Por sus capacidades, por su esfuerzo, por su compromiso, porque inclusive nuestros dirigentes no reciben un salario y también salen a gestionar, a buscar recursos para sus comunidades, y eso es digno de aplaudirles a nuestros compañeros dirigentes, juntas de agua potable, juntas de agua de riego, gobiernos comunitarios. Sí, no sé si vamos ampliándole un poquito más el tema de
de lo que realizan durante las visitas también. Sí, justamente eso mismo iba un poco para darle continuidad a esto, porque me imagino que desde el CEPS y UNICEF, que el proyecto que les estaba ayudando a varias parroquias, ¿no? Justamente una beneficiaria fue Imantac. Me imagino que le dieron fichas técnicas de cuál es el control o el seguimiento que se le debe dar a las familias, ¿no? Que deben llenar algún formulario y todo eso. ¿Cómo funciona en ese sentido? Ya listo. Ellos han recibido una capacitación donde que luego fijamos una fecha de visita de familia a familia. Esa ficha es una ficha de alarma, ¿sí? Donde que identificamos grupos prioritarios, niños menores de 2 años y mujeres embarazadas. En el caso de que hay una mujercita embarazada que durante el tiempo de pandemia no se ha controlado y ha existido esos casos, ¿no? O en el tema de los niños menores de 2 años quizás no asistieron a las unidades de salud, perdón. Por lo tanto es importante de que a través del vigilante comunitario en una respuesta que diga no asistió a los controles, inmediatamente informa a la unidad de salud, ¿sí? Para que ellos sean quienes agenden una cita de manera inmediata y eso se ha hecho, ¿no? Porque en ese rato nuestros técnicos de atención primaria de salud agendan las citas, llaman al 171, que sea rápida la respuesta. Entonces también dentro de estas fichas de alarma lo que se trata es coordinar actividades también a favor de las comunidades y las familias en el tema de portavoces, informar que familias quizás tienen sus espacios para las huertas, que familias también cuántos animalitos tienen en sus casas. Hago mucho énfasis en este tema de la tenencia responsable de nuestros pequeños de 4 patitas, ¿no? Yo creo que ellos son amigos fieles que están ahí siempre al lado de nosotros y en realidad también se merecen el respeto adecuado y qué mejor a través de una campaña de esterilización vamos a ponerle fin al tema de que muchos perritos sean abandonados y maltratados, ¿sí? Y a la vez también son portavoces de estas acciones en el tema de primero, control de fauna urbana, el tema de seguridad alimentaria y el otro también que es una ayuda social o el tema de un trabajo social que beneficia a muchos jóvenes, hombres y mujeres de la parroquia de Imantag, es el tema de las actividades como las licencias, ¿sí? Estos espacios inclusive son que mejoran, no en su mayoría o en su totalidad, el tema de la reactivación económica, pero sí compañeros que tratan de mejorar su calidad de vida, aprender, formarse, porque todos tienen un medio de transporte y que mejor que la gestión sea en la propia parroquia. Entonces, nuestros vigilantes comunitarios van informando de poco a poco ese tema de actividades y cuando ya en una de esas ejecutamos alguna actividad, compañeros vigilantes, comuniquemos a nuestras familias para que se entere en sí su comunidad, su sector, que sea una información que abarque toda la parroquia, ¿sí? Y lo otro también mencionarles de que dentro de este trabajo de vigilancia comunitaria también lo hemos fortalecido el tema de las plantas medicinales y también otras plantas que quizás sean aptas para jabones naturales, que lo hemos realizado en algunas comunidades. Un ejemplo claro ha sido en la comunidad de Pucallpa. Ahí tienen una plantita que se llama chupa caballo. Está así en gran cantidad y nadie quizás lo hace uso. La planta que se da en las acequias. Exactamente. Esas como varitas. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, esas plantitas nosotros hicimos unos jabones naturales y así lo hemos realizado en cada comunidad. Y también esa es una parte del incentivo, que también ahorra porque por ejemplo un jabón químico es un poco más caro que el jabón natural y medicinal, es más económico, abarca más familias y con plantas medicinales de la misma comunidad. Bueno, arima siokune masatanipan kaypika hasta na shinji trabajo mi capaz canipan pero chasandata gulpichata yana parispaka kayutayushita oshapanchimasiokuna. Lo que, bueno, creo que hemos estado hablando de todo el lado bonito, de cómo se ha organizado la comunidad, lo que ha hecho el GAT, pero también el otro sector feo, ¿no? Justamente lo que hoy está pasando, no solo en Imantag, sino en varios lados. No sé cómo se estará manejando lo que es el control con las fiestas que decimos, ¿no? O compromisos sociales, porque como decimos,
todavía la pandemia está aquí, todavía hay el riesgo latente, a pesar de que sabemos que debemos ya poder convivir con eso, pero todavía es un riesgo alto, ¿no? Así es. ¿Cómo se ha hecho desde el GAD el control a las comunidades con estos eventos masivos, ¿no? Compromisos sociales o fiestas de campeonatos deportivos? Bueno, en realidad yo creo que esto desde el tiempo de pandemia se venía viendo, ¿no? De que organizaban sus juegos de vóley, sus juegos de fútbol, de hombres y mujeres. Ahora en la parroquia de Imantag en realidad se ha ofrecido, o más bien se ha visto también el tema de las fiestas, sí. Pero aquí el discurso en cambio es de que por ser comunidad o por creer de que sabemos cuál es la cura para este tema de coronavirus que decimos, sabemos que quizás el puro también es una parte de la medicina, ¿no? Con lo que quizás la mayoría hemos usado para prevenir. El trago, el licor, sí, las puntas que se llaman. Alcohol a lo que nos referimos, el puro. Sí, entonces en su mayoría nuestros compañeros usan ese discurso de que la mayoría de las comunidades están sanas y sanos. Y es verdad, porque no ha habido muchos contagios, como le mencionaba, ¿no? Entonces, sí se ha dado estos eventos masivos, pero también los compañeros han cumplido los protocolos de bioseguridad. Ahora, en esto también recalco de que también es la responsabilidad de cada persona, ¿no? De cada persona, perdón, porque nosotros como GAD parroquial sí hemos implementado ciertas políticas en coordinación con las tendencias políticas, y de parte de las tendencias políticas también tengo conocimiento que llamaron la atención, hicieron los monitoreos, evitemos las aglomeraciones, pero en realidad es sumamente imposible, porque la mayoría de personas quizás casi 3 meses pasamos en la casa, ¿sí? O un poco más, pero quizás en el sector rural salíamos por lo menos a los terrenos, a sembrar, a labrar la tierra, a remover la tierra y un sinfín de cosas. Pero también ese ha sido la respuesta de nuestros compañeros, que ellos están sanos, que inclusive si van a realizar este tema de eventos se está cumpliendo lo que es el tema de los protocolos de bioseguridad, las desinfecciones, y cabe mencionar que algunas comunidades todavía lo han seguido haciendo. Hasta hace un mes seguían desinfectando, cada carro que ingresa a la comunidad seguían desinfectando, ¿sí? Entonces yo creo que sí es una problemática a nivel de toda la provincia este tema de las fiestas. Y también en la parroquia de Imantag no se ha obviado, ¿no?, estas actividades, y lo han seguido haciendo, pero no en su totalidad, no en un 100%. También, como menciono, es la responsabilidad también de las compañeras y compañeros, porque también nosotros eso trabajamos con los vigilantes comunitarios, porque inclusive llevan un material, un cuadernillo que es en quichua y castellano, donde que se le dice que si sale a la ciudad use mascarilla, inclusive puede utilizar otro calzado, no puede ser una chancla u otro zapato. De alguna otra manera se le va dando esos tips. En este caso hay muchos compañeros que sí lo acogen los compañeros, pero ya me imagino que también el estar mucho tiempo encerrado o no darse una piecita de baile, como a veces digo, ¿no? Quizás a veces también ha provocado ese tema de que ya nos aglomeremos, perdón. Pero, como siempre digo, Dios nos cuide. Y sobre todo, la confianza de tener en los huertos, en la chagra, en el terreno, en los caminos, en las zanjas, en las quebradas, las plantas. Esa confianza de la medicina ancestral. Yo ya sé cómo prevenir, yo ya sé cómo curar. Y esa es una fortaleza que tienen ustedes. Así es. ¿Cómo manejan el GAD parroquial de Imantag la relación con la medicina ancestral y la medicina occidental? Porque el Ministerio de Salud Pública está ahí, están los médicos, están enfermeras. Si hay un buen trabajo, una buena coordinación. Sí, en esa parte hay una buena coordinación. Tratamos de fortalecer tanto la medicina tradicional y la occidental, porque en porque en este tema de controles de los niños, de las mujeres embarazadas, asisten a la medicina occidental, pero asimismo compaginándole con el tema del trabajo de
las parteras, que ellos llevan lo que es una ficha de referencia y contrarreferencia, la atiende la partera y también la atiende la unidad de salud con el documento que le envía la partera y que la doctora remite. Entonces nosotros como GAD, inclusive con el tema de vigilancia comunitaria, durante las visitas les decimos, consuma tal planta, hágase agüita de tal planta durante tales días, pero fortaleciendo el tema de la medicina tradicional, porque de eso se trata, como que prevenir, ¿no? Prevenir. Entonces, eso, compañeras y compañeros, mencionarles de que sí ha sido un trabajo duro sobre ese tema de las aglomeraciones, pero ese es el discurso que llevan nuestros compañeros, ¿sí? A veces también, como dicen, ¿no? Nuestras abuelitas y abuelitos, eso también no hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso porque inclusive es de... una persona mala, dicen, no la enfermedad, así a veces lo dicen, una persona mala. Lo que hay que hacerse es cuidar, mascarilla, el tema de distanciamiento, el tema de la medicina ancestral, el tema de la seguridad alimentaria, el tema del lavado de manos. Entonces, siempre recalco esto, la responsabilidad está en las personas, en cuidarse. Yo me cuido y también yo te cuido, ¿no? Y nos cuidamos todos. Kuna ñukanchi pamaki pillata ñukanchi pa causa manda rikuna kanchi na shukunata shuyana huna kanchi chu ari kaita shinai cheita shinai no más bien ñukanchi maki pillata mi shimiguta kilparina maki ugunataps hayayakuwan panchi che chasnagunataps apanaka panchi ñukanchi manallata y ñukanchipa ayllukunamanta mi kamarina kapanchi masiukuna. Bueno, así hemos concluido esta conversación, esta tulpa con Erika Bolaños, vicepresidenta del GAD parroquial de Imantag, y siempre respetamos esa organización comunitaria, Erika, y esa relación también y la prevalencia y el valor que están dando las autoridades a la medicina ancestral, y no solamente las autoridades, la comunidad, la confianza que tienen también, y no solamente el pueblo quichua, también el pueblo mestizo estamos utilizando la medicina ancestral como prevención. Erika, ¿algo más que comentar? Sí, me gustaría mencionarles de que no olvidemos que la gestión es el papel fundamental para sacar adelante varias actividades en beneficio de nuestras comunidades, ¿sí? Siempre apoyando a hombres y mujeres y sobre todo el tema de los jóvenes y los niños. No olvidemos inclusive que en este tiempo de pandemia el rol de la mujer en casa es súper duro. Hay que valorar súper fuerte ese tema del trabajo de la mujer como ama de casa, como mujer de empresa o no trabaje en empresa, o como siempre digo, el trabajo de la ruralidad es súper fuerte, pero nunca imposible. En esa parte, más bien, siempre muy agradecida con todos ustedes, compañeros. Como mencionaba, este tema del medio de comunicación en la ruralidad es súper importante. Y el trabajo está en el sector rural, el trabajo está en las comunidades. Me gustaría muchísimo que más instituciones se vayan sumando a este gran equipo de trabajo. Las puertas de nuestra parroquia de Imantag está abierto para todos quienes deseen visitarnos. Inclusive los días miércoles se realizan varias ferias de ventas de mujeres productoras. Inclusive tenemos productos de la misma zona. Y eso, compañeros, invitarles también de que seamos responsables con nuestras familias, seamos responsables con nuestras mascotas, que no los maltratemos, quizás porque no hablan, no nos denuncian, pero el trabajo en realidad, el trabajo es sumamente fortalecido y gracias a las instituciones que nos están apoyando y muchísimas gracias a ustedes. Pero antes que se vayan tenemos unos saludos, a ver si les ponemos en pantalla. Nos mandan en pantalla, por favor. Joyce Morales, Ingrid Canto, educadora del CDI Cisari Huahuacuna, de la parroquia de Imantag. Saludos, compañera Erika, nos dice. Tenemos muchísimas otro comentario gracias. también. Muchos saludos, compañeros, a todos. Adriana Pete, muy buenas iniciativas, deberíamos coger ejemplo. Los demás ver por el prójimo. Todavía no es tarde para aprender y poner en práctica. Muy cierto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Erika. Y despedimos a Erika y antes decirle que la tulpa está abierta para cualquier tema que tenga que comunicar. En comunidad estamos aquí en la tulpa, congregados, calientitos en este frío que ya dejó de llover acá en Otavalo, pero ya volvemos en un segundito, ¿será? No, en 10 segundos volvemos.
Gracias, Erika. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, seguidores de APAC TV, y gracias a los invitados a esa organización. No me cansaré de mencionar, cuando recorremos las comunidades, siempre respetamos los criterios, la diversidad, las formas de vida, y eso es lo que nos apasiona a este medio de comunicación digital comunitario. Y ver esa organización, si no hay el Estado, si hay total abandono del Estado, en este caso ecuatoriano, pero toman la batuta los dirigentes comunitarios, toman la batuta los GATs parroquiales, sin recursos, pero ahí están sin sueldo, los presidentes de las juntas de agua, presidentes de tal comunidad. Y algo que mencionaba Erika, la medicina ancestral, tienen una fe, una confianza absoluta en la medicina ancestral. Y es que eso es lo que pasó. Lo que pasó, seguidores de APAC TV, el miedo que nos infundaron, y hasta hoy, de que el virus nos va a matar. Y es verdad, si no nos cuidamos, nos puede matar, pero no nos dieron alternativa. Ni siquiera el sistema de salud estaba listo para poder albergar a tanta gente. Entonces, los comuneros obligados se quedan en casa. Pero hay una fortaleza única en las comunidades, en el sector rural, la medicina ancestral. Hacer esas agüitas para tomar como prevención. Hay muchas personas, inclusive hay estudios que manifiestan que incluso para curar el COVID. Hoy nomás teníamos una rueda de prensa con el alcalde de Otavalo, y también mencionó la importancia de la práctica de la medicina ancestral. Y yo creo que no es la única fortaleza también, ¿no? Masiukuna ari yukanchika ari sumakta hambeo kunanta gacharinchi alpa pillata, pero chasllata ñukanchipa alpa tallata llankanchi, ñukanchillata imaguta sineita oshanchi nayanga suyanahunchichu de pronto supermercado más ringapa randingapa chaypipis cualquier ministerin, pero ñukanchipa alpa gutacharinchi chaypipis llankanakanchi y hasta wangari ñukanchipa ukupillata sumaklla kachun ñukanchipa mikunawakuna. Y así es, compa. Con esto no sin recordar, ¿no?, que el sorteo que vamos a realizar, si alguien quiere más información, quiere ganarse los premios que antes mencionábamos, usted lo puede ver en la página de APAC TV, solo dentro y al inicio está el post con los registros. Así que nos vemos hasta la próxima. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.